La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Bienvenidos, amables televidentes, a su programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Uno de los sectores del Estado que asume además la condición de poder probablemente menos comprendido y hasta incomprendido es definitivamente el Poder Judicial, y juntamente con él los demás órganos, las demás instituciones que conforman el sistema de administración de justicia. Incomprendido en buena cuenta por diversas razones, entre ellas quizás el uso del lenguaje y la terminología jurídica muy poco entendida para los ciudadanos de a pie, las decisiones que se adoptan y que se toman, la lentitud en la resolución de los problemas, ciertamente también problemas de corrupción, entre otros varios. Y esa es la razón por la cual a lo largo de los últimos años se ha venido proponiendo, y de hecho se han ejecutado, una serie de intentos de reforma judicial integral en nuestro país, todas ellas con una serie de resultados y seguramente que no terminan de satisfacer definitivamente a la ciudadanía, aun cuando, tal como lo podemos verificar con los datos estadísticos respecto de la percepción social que se tiene de la labor del sistema de administración de justicia, ha habido una importante variación a lo largo de esta última década. Si comparamos el grado de aceptación de parte de la población respecto del trabajo del Poder Judicial, por ejemplo, en el año 2007, este ascendía casi al 7%. El día de hoy, de acuerdo a las últimas encuestas, la sociedad brinda un reconocimiento y una aprobación superior al 26%, es decir, un cuarto de la población se encontraría, percibiendo mejor la labor del Poder Judicial y, por supuesto, de todos los demás entes que constituyen el órgano de administración de justicia. Sin embargo, esto no basta para poder mejorar las condiciones y la situación en la que se encuentra nuestro sistema de administración de decisión jurisdiccional. Para ello, entonces, siempre estará en la mesa de discusión y de debate el tema de la reforma procesal en general y la reforma judicial en específico. Ese es el tema precisamente el día de hoy en Referente Jurídico, y para este efecto voy a tener el agrado, el placer y además el honor de presentar a un conocedor del tema, que además lo ha trabajado de manera directa durante varios años y a su paso en la gestión pública de manera exitosa, ciertamente como funcionario de Estado va a desarrollar el tema. Me estoy refiriendo al doctor Aldo Vázquez Ríos, conocido por todos ustedes, ya que recientemente ha asumido hasta el año pasado, cuando terminó la gestión gubernamental anterior, la condición de ministro de Justicia y Derechos Humanos. El doctor Aldo Vázquez Ríos estudió la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Deusto en Bilbao, el País Vasco, en España, y obtuvo el grado de doctor en la Universidad Complutense. Actualmente él desempeña la condición de vicerrector académico de la universidad
Antonio Ruiz de Montoya. Doctor Aldo Vázquez Ríos, le damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Un gusto estar con usted, doctor Pacheco, encantado. Gracias por su presencia. Doctor, la población ha escuchado en estos últimos años, y bueno, yo particularmente, con mis poquito más de 4 décadas de existencia en este planeta, recuerdo que ya se hablaba de reforma judicial desde que retornamos al proceso democrático hacia los años 80, donde han habido algunos intentos. Luego la década de los 90 también tuvo su propia experiencia sobre el particular, y luego vinieron otros intentos más, donde recordamos el tema del Seriajus, por ejemplo, claro, ¿no? Y el Plan Nacional. Así es. Cuéntenos un poquito cómo se ha desarrollado la historia de la reforma judicial, digamos, en las últimas 3 o 4 décadas en el país. Sí, efectivamente, la demanda en relación a la reforma del sistema de administración de justicia en el Perú no es nueva. El nuestro es un país de injusticias ancestrales, y no es extraño por ello que la sociedad haya reclamado de modo persistente una justicia que sea célere, que sea transparente, que sea eficiente. Me remontaré a los años 70, en que el régimen militar de entonces quiso hacer también una reforma de la justicia y constituyó un Consejo Nacional de Justicia, que es el Consejo Nacional de la Magistratura de nuestros días. Pero claro, era un consejo donde los integrantes eran designados por el régimen de facto. Y por supuesto eso suponía un control por parte del gobierno respecto de la designación de los magistrados. No podía ser esa una reforma democrática, no lo fue en absoluto. Ya con la Constitución del año 78-79, la Constitución del año 79, que sucedió a la Asamblea Constituyente de los años 78-79, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Y esto supuso también un empeño, de alguna forma, por reconducir los procesos de designación de los magistrados. Y aun cuando el sistema mejoró respecto de, me refiero al sistema de designación de magistrados, mejoró respecto de lo que había ocurrido con la Constitución anterior, donde requerían incluso de una validación política en el Congreso de la República. Sin embargo, tampoco fue suficiente. Y no fue suficiente porque, como usted bien lo ha dicho, una reforma del sistema tiene que ser una reforma integral. No es solamente una reforma de un órgano del sistema, sino una reforma integral. El Seriajus es seguramente el empeño reciente de mayor valía. Este Seriajus, quienes recordarán algunos el significado de este acrónimo, ¿no? Era la Comisión Especial de Reforma Integral de la Justicia, ¿no? Y estuvo integrado pues, por grandes personalidades, por grandes figuras del derecho y de la vida pública. Y el Seriajus hizo una serie de planteamientos respecto de la necesidad de la reforma de este sistema de administración de justicia. Desde entonces, sin embargo, si bien han habido propuestas valiosas, no ha habido un enfoque articulado, integral, en relación a la reforma del sistema de la administración de justicia. Y es muy importante entender la necesidad de esta reforma. Permítame dar algunas cifras que pueden ser útiles para la comprensión de la magnitud del problema. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Perú muy serios problemas de corrupción. Los estudios de Alfonso Quirós, historiador de la corrupción. La historia de la corrupción. La historia de la corrupción en el Perú, fallecido él hace poco más de 2 años. Establecían que históricamente, desde la colonia, el Perú había perdido cada año el equivalente al 2% de su Producto Bruto Interno como consecuencia de la corrupción. En esa cifra coincide la Contraloría General de la República, estudios de Transparencia Internacional. Ese monto aplicado a la fecha equivale a unos 4.000 millones de dólares. Es decir, el 2% del Producto Bruto Interno del Perú, que bordea más o menos los 200.000 millones de dólares, representa unos 4.000 millones de dólares. Que se queden en los bolsillos de alguien. De los corruptos, ¿no? Ahora,
La inseguridad ciudadana, según estudios de Juan Mendoza de la Universidad del Pacífico, le representa al Perú otro costo muy alto, alrededor del 3% del Producto Bruto Interno, es decir, unos 6.000 millones de dólares. Y puedo continuar con las cifras. El Banco Mundial hizo un estudio, por ejemplo, respecto de cuánto es lo que pierde el Perú por la inhibición de las inversiones. Y se estima más o menos un 2% del Producto Bruto Interno. Es decir, hay un 20% en la retracción de las inversiones por falta de credibilidad en las instituciones. Ese 20% de retracción de la inversión privada significa un 2% del Producto Bruto Interno, es decir, 4.000 millones de dólares más. No quiero aturdir con las cifras, pero si sumamos, esto significa que el Perú pierde unos 7.000 millones de dólares por falta de confianza en las instituciones, por inseguridad ciudadana, por corrupción. Anualmente. Anualmente. ¿Cuánto de esto tiene relación con un sistema de administración de justicia que no es percibido de modo suficiente como un sistema eficiente, honesto, transparente, célere? Entonces, yo diría que estos son datos fundamentales para comprender cómo es que hoy día es de la mayor relevancia afrontar la necesidad de la reforma del sistema de administración de justicia. Nuestro país ha vivido varias oleadas de transformaciones, de reforma. En los años 90, el Consenso de Washington, que significó establecer grandes equilibrios macroeconómicos. Más adelante, en los años 90, a partir de las políticas de la CEPAL sobre transformación productiva con equidad, hubo un gran empeño en políticas sociales. Luego, el enfoque del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre generación de capacidades ha incidido en años más recientes en el tema de salud y educación. Creo que hoy día requerimos de una cuarta oleada de reformas que tiene que ver con la reforma de las instituciones, y dentro de las instituciones, sin duda, hay que pensar en este sistema complejo que es el sistema de administración de justicia, que encabezado por un poder del Estado, por el Poder Judicial, que no puede permanecer incólume ante los cambios de los tiempos y ante las demandas ciudadanas. Y ahora, uno de los graves problemas que ha tenido este proceso de la reforma judicial ha tenido que ver con el hecho de que las reformas siempre son exógenas al Poder Judicial. Es decir, no son propuestas internas de quienes conocen el problema desde dentro, sino más bien desde fuera, ¿no es cierto?, donde el elemento político partidario generalmente ha sido un elemento fundamental en la introducción de algunas propuestas sobre este sistema de administración de justicia, ¿no? Ha sucedido durante la dictadura militar, durante los gobiernos democráticos breves entre el 80 y el 90, luego durante la década de los 90 con el quiebre también del sistema democrático, y luego lo que ha venido por delante. ¿Cuánto en consecuencia de la propuesta de los propios actores del sistema de administración de justicia, es decir, de los jueces que conocen la problemática, se ha tenido en consideración a la hora de la elaboración de las propuestas de reforma judicial? Bueno, yo creo que faltan propuestas de reforma en relación al sistema de administración de justicia. Y creo que es por esto importante comprender que estamos ante un sistema donde el Poder Judicial, por supuesto, es una columna central, pero es un sistema complejo, compuesto por el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Academia de la Magistratura, Policía Nacional, Ministerio de Justicia. Es un sistema complejo y por lo tanto todos los actores que forman parte de este sistema tienen por supuesto que tener intervención en lo que se refiere a las propuestas de reforma, de las que seguramente tendremos oportunidad de hablar todavía en el próximo bloque. Sí, claro que sí. Vamos a hacer entonces ahora un breve alto para poder continuar con esta interesante conversación, ¿le parece? Muchas gracias. Ok, vamos entonces a la primera pausa comercial y ya regresamos en Referente Jurídico.